La historia de la película El Gigante de Hierro nos lleva a los años 50 en un pueblo ficticio de Maine, en Estados Unidos, donde conoceremos al protagonista Hogarth Hughes, un niño inteligente y fanático de la ciencia ficción, pero que lamentablemente vive un poco solitario. Pero esto cambiaría una noche, cuando al ver la antena de su televisión arrancada, Hogarth sigue el rastro de destrucción hasta el bosque, donde encuentra a un robot gigante alienígena. El robot, de hecho, estaba intentando comerse unas líneas eléctricas, lo que ocasiona un accidente. Sin embargo, apenas van como 10 minutos de película, entonces Hogarth resulta ser muy valiente y apaga la electricidad salvando la vida del gigante. A partir de ese momento, el robot, que se dan cuenta parece sufrir amnesia debido a un golpe en la cabeza durante su aterrizaje, comienza a seguir a Hogarth porque, como dice la canción, los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Sin embargo, la llegada del gigante atrae la atención del gobierno de los Estados Unidos, y aquí entra en escena el agente Ken Mansley, un tipo raro, siendo el estereotipo de la época del agente americano que en todos lados veía la amenaza de los rojillos y que de inmediato se pone a trabajar porque percibe la amenaza de que Hogarth y el robot extraterrestre gigante son de izquierda. Por esto, el protagonista recurre al artista vago chatarrero del pueblo, Dean, que como es artista, pues muy seguramente también lo acusaban de ser de izquierda. Afortunadamente para la trama, Dean termina aceptando que el gigante se esconda en su depósito de chatarra, que es un lugar conveniente porque pues el gigante come chatarra. La trama transcurre viendo cómo el gigante, Dean y Hogarth se vuelven cada vez más amigos y el agente Mansley cada vez más paranoico. Sin embargo, antes de entrar al clímax final de la película, vemos por lo menos dos escenas que, cuando era niño y las vi, me hicieron darme cuenta de que esta película no eran solamente dibujos chistosos como otras. La primera es cuando unos cazadores recrean Bambi y el gigante se da cuenta de que existe el concepto de dejar de vivir. Y de hecho, ahora que soy más grande, me doy cuenta de la complejidad de la escena porque lo explica un niño. Es bastante interesante ver cómo un monstruo alienígena mecánico descubre un concepto tan humano y se lo explica a una persona pequeña. Otro punto importante para la trama es cuando Hogarth apunta al gigante con un láser de juguete mientras estaban jugando, pero esto accidentalmente provoca que el sistema de defensa del robot se active, y es cuando todos, incluyendo el propio gigante, se dan cuenta de que en realidad se trata de una fuerza de invasión, de un arma viviente, por así decirlo, lo que hace que huya porque realmente tiene miedo de su propia naturaleza. Lo que ayuda a que Mansley compruebe que tenía razón y si hay un robot gigante por ahí. Entonces llama al ejército y comienza una operación para atraparlo y destruirlo. En el transcurso de esos eventos, el gigante eventualmente se pone en el modo máquina de guerra para el que fue construido. Y justo cuando está a punto de acabar con las fuerzas militares, Hogarth se interpone y le recuerda el punto central de la película. Tú eres quien elige ser. Entonces, el gigante supera su programación y desactiva todos sus artefactos destructivos. Pero como el agente Mansley sigue teniendo mucho miedo de que el robot amenace el capitalismo, ordena que le envíen una ojiva nuclear. Solamente que al parecer no tenía muy claro cómo funcionaban esas cosas. Y que todos se iban a convertir en angelitos. Sabiendo lo que estaba a punto de pasar, el gigante decide despedirse de Hogarth y emprende el vuelo para interceptar el misil. En sus últimos momentos, antes de impactarlo, recuerda los cómics que Hogarth le mostró y con su último aliento decide decir que él es Superman. Entonces, una luz brillante en el cielo confirma que, pues, el gigante se sacrificó por todos. Afortunadamente, hay otra escena donde podemos ver las piezas del robot volviéndose a juntar y que poco a poco lo está logrando. Y de esa forma los animadores nos evitaron a muchos niños de la época otro trauma tan grande como la mamá de Bambi y el rey Mufasa.
Y a grandes rasgos esa es la historia de El Gigante de Hierro. Sin embargo, como mencioné hace un momento, creo que es una de las primeras películas que me hizo darme cuenta de que la animación no solamente eran caricaturas graciosonas. El tema central de prácticamente toda la película es la idea de que tú eliges quién quieres ser. El gigante es literalmente una máquina diseñada para conquistar planetas. De hecho, ni siquiera sabemos quién la construyó ni de dónde viene, pero es evidente para qué está diseñado cuando nos damos cuenta de su herramienta incluida. Por suerte para la humanidad, el golpe en la cabeza borra su software, o sea, el equivalente a su memoria. Y de esta forma, digamos que queda en blanco. Entonces, a través de los conocimientos que le comparte su mentor, que en este caso es un niño, o sea, Hogarth, se plantea que el entorno, las experiencias y las enseñanzas pueden superar a una aparente naturaleza. Literalmente podríamos decir que una máquina diseñada para conquistar planetas terminó aprendiendo sobre moral y cómo elegir tu propio camino leyendo Superman. Al final, el gigante tiene la capacidad física de destruirnos, pero elige no hacerlo. Por el contrario, son los seres humanos como el agente Mansley, impulsados por el miedo y los prejuicios, optan por soluciones que acabarían con el problema, pero al mismo tiempo con todos los demás. Por lo menos en el caso que nos presenta esta película, nos demuestran que a veces las personas pueden estar más programadas que los robots. La ambientación en fecha de la película no fue casualidad. La idea de que fueran los 50 no es un accidente, porque es el momento exacto en el que la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite de la historia de la humanidad. Y por supuesto, esto desató mucho pánico en Estados Unidos porque básicamente el enemigo ahora estaba flotando sobre sus cabezas. Y hay una escena en la película que de hecho habla 100% de eso. Es cuando el agente lleva a Hogarth a comer helado. Y como paréntesis rápido, tengo que decir que después de ver esa escena, mucho tiempo creí que el Sputnik estaba relleno de helado. Y si ya llegaste hasta aquí, te recuerdo que por favor no olvides suscribirte y dejarnos un like, porque eso nos ayuda mucho a seguir hablando de películas de robots. Pero bueno, toda esta trama de la Unión Soviética, el Sputnik y el ambiente de los 50 va encaminado a eso, a fortalecer el argumento de que sin importar el contexto en el que creciste, lo que te enseñaron o para lo que tú crees que estás programado, por así decirlo, pues no es algo definitivo. Claro que hay muchos argumentos a favor y en contra de este tipo de pensamiento, pero creo que intentar plasmarlo en una película para niños es bastante noble, sobre todo por la profundidad de la reflexión que le da a las personas. Por lo general, y sobre todo en generaciones anteriores, estaba acostumbrado a que la animación fuera algo de entretenimiento 100%, es decir, tenía que ser solamente comedia. Por eso, cuando en 1999 estrenaron esta película sobre una invasión alienígena protagonizada por un robot gigante y un niño, era evidente lo que iba a pasar, un fracaso en taquilla. Mientras la película costó alrededor de 70 millones de dólares, solo recaudó 31 a nivel mundial. Pero a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, esta vez la crítica siempre la respaldó. La mayoría de los críticos de la época decían que era buenísima. Muy probablemente, como hemos señalado anteriormente, el único problema que tuvo la cinta es que decidieron hacerla en un formato de animación. Si hubiera sido un live action, muy seguramente estaríamos hablando de una película que incluso hubiera sido más icónica que E.T., simplemente porque fue hecha en una época donde la animación no era tan valorada. Incluso hoy en día es un poco subestimada, pero por lo menos ya tiene más fans. En gran parte, El Gigante de Hierro no terminó en el olvido gracias a Cartoon Network, que la ponía muy seguido en sus transmisiones, y a la venta del VHS y posteriormente el DVD. Personalmente, yo la conocí así. Un día fui a una tienda y vi el VHS del Gigante de Hierro, y como el dibujo de la portada estaba muy interesante, rogué para que me lo compraran. Y ha sido uno de los ruegos más fructíferos de mi vida. Y aunque ya no tengo cómo reproducir VHS, siempre que lo encuentro por ahí la vuelvo a ver, porque considero que está asombrosamente vigente.
Aunque los años 50 ya se veían lejos desde el principio de los 2000 cuando la mayoría de nosotros lo vimos, el gigante de hierro es en realidad esa reflexión que siempre nos haremos sobre quiénes somos y a dónde vamos, y sobre todo que tenemos oportunidad de elegir, aunque nos hayan o nosotros mismos nos hayamos puesto una programación. A través de todos los años que han pasado desde que estrenaron El Gigante de Hierro, aún tienes la oportunidad de ser Superman. O bueno, a lo mejor te gusta más Marvel que DC, pero entiendes la idea. Hasta la próxima.